Mi esposa, la directora general, tiró su bolígrafo al suelo durante la reunión de la junta directiva y dijo, «Recójanlo». Todos se rieron. Yo no dije ni una palabra. Esa noche me llamó mi esposa. He decidido cortar todo contacto. Mantenerse alejado para siempre. Respondí, te arrepentirás. A medianoche, el grupo empresarial entró en pánico al desplomarse el valor de la compañía un 95%. 540 llamadas perdidas. La sala de conferencias olía a falsa confianza y colonia carísima, con un ligero toque de desesperación disfrazada de ambición. Ya sabes cómo es. Una mesa de caoba que probablemente costaba más que un coche, sillas de cuero que rechinaban cada vez que alguien cambiaba de posición para mirar su Rolex, y una vista del horizonte de la ciudad que gritaba, en los momentos importantes, más fuerte que un póster motivacional en un concesionario de coches usados. Estaba sentado en mi sitio de siempre, el más cercano a la puerta, que hacía tiempo que había aceptado como el equivalente corporativo a la mesa de los niños en Acción de Gracias. Mi esposa, Clara Jennings, ocupaba la cabecera de la mesa como si hubiera nacido allí, lo cual, sinceramente, bien podría haber sido así. La mujer podría convertir una silla plegable en un trono y aún así parecer que estaba juzgando a toda tu familia. Clara estaba hoy en modo reina de Wall Street, lo que significaba que su blazer era tan afilado que parecía que iba a cortar cristal. Llevaba el pelo tan tirante que me pregunté si le provocaría migrañas, y su expresión sugería que preferiría estar en cualquier otro sitio, pero que por contrato estaba obligada a tolerar nuestra presencia. Era la reunión trimestral de Jennings & Company, la consultora tecnológica que llevaba su apellido y mi sangre, sudor y casi 7 años de trabajo no remunerado. Pero bueno, ¿a quién le importa? A mí sí. Siempre llevo la cuenta. Estaba allí por una sola razón, porque construí toda la infraestructura tecnológica de la empresa. Cada servidor, cada algoritmo, cada sistema automatizado que hizo que este lugar funcionara a la perfección, mejor que la sonrisa de Clara, aprobada por relaciones públicas. ¿Me dieron el mérito? Claro, igual que al inventor del limpiaparabrisas intermitente, que recibió el crédito. Fue reconocido técnicamente, pero nunca celebrado, y desde luego no recibió la compensación adecuada. Pero Clara me había asegurado desde el principio que la equidad en el matrimonio es mejor que la equidad en los negocios, lo que luego comprendí que era jerga empresarial para decir, no voy a poner tu nombre en nada. Alrededor de la mesa estaban los de siempre. Estaba Richard Pemberton, el director financiero, que parecía haber nacido en una tienda de Brooks Brothers y se alimentaba exclusivamente de café negro y las lágrimas de los becarios. A su lado estaba Diane Kowalski, vicepresidenta de operaciones, con la personalidad de una hoja de cálculo y la calidez de una auditoría fiscal. Y luego estaba Marcus Chun, el director de marketing, que dedicaba más tiempo a perfeccionar su estética de Instagram que a promocionar algo. Y por último, Bethany, la asistente personal de Clara, quien había perfeccionado el arte de reírse de los chistes de su jefa aproximadamente 0,3 segundos, antes que nadie para conservar su puesto. Clara estaba a mitad del informe trimestral, enumerando cifras que indicaban que la empresa iba bien, gracias al sistema que yo había creado y que prácticamente funcionaba solo en ese momento. Su pluma de platino, la que había encargado especialmente en alguna boutique de Manhattan que probablemente cobraba por letra el grabado, se deslizó sobre la superficie brillante de la mesa. Cayó en cámara lenta, como una escena dramática de una película donde todos saben que algo terrible está a punto de suceder, pero no pueden apartar la mirada. El bolígrafo golpeó la alfombra con un leve ruido sordo y rodó, naturalmente, directo hacia mi zapato. La habitación quedó en silencio. No era el silencio reflexivo, sino el silencio de quien acaba de romper un bolígrafo en un ascensor. Los ojos de Clara, esas armas de destrucción masiva de un azul gélido, siguieron el recorrido del bolígrafo y luego se posaron en mí. No cerca de mí. No en mi dirección general. Sobre mí. Como un francotirador que apunta a un objetivo. Recógelo, dijo. 2 palabras. 2 simples palabras. Pero la forma en que las dijo, como si yo fuera un empleado, como si fuera un desconocido que se hubiera colado por la calle en lugar de su marido, con quien llevaba 8 años casada y que había construido la plataforma que estaba usando para su presentación de PowerPoint, me hizo apretar la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se me iba a partir una muela.
Toda la sala de juntas se quedó paralizada. Richard dejó la taza de café a medio camino de su boca. Los dedos de Diane se cernían sobre el teclado. Marcus parecía estar decidiendo si grabar esto para LinkedIn o fingir que de repente le interesaban mucho las placas del techo. Entonces se rieron. No fue una risa nerviosa. No fue una risa incómoda, del tipo, oh, vaya, qué risa. Risas a carcajadas, de esas que te hacen golpearte las rodillas y llorar de la risa. Bethany resopló como una impresora averiada, lo que provocó otra oleada de risitas alrededor de la mesa. Incluso Richard, a quien no había visto sonreír en 3 años, sonreía mientras bebía su café, como si acabara de presenciar algo graciosísimo desde que su cartera de inversiones se duplicó. Miré el bolígrafo. Miré a Clara. Miré los rostros alrededor de la mesa, todos esperando a ver qué haría. Una parte de mí, la mezquina y vengativa que llevaba años tomando notas, quería tirarle la pluma por debajo de la mesa y verla morir por ella con sus tacones de $1000. Otra parte de mí, la que aún tenía que dormir en la misma casa que esa mujer, sabía que eso solo empeoraría las cosas. Así que hice lo que, con los años, se me daba de maravilla. Sonreí cortésmente, me incliné, tomé la pluma y la coloqué suavemente sobre la mesa frente a ella. Aquí tiene, Majestad, dije, manteniendo un tono ligero y una sonrisa forzada, como si estuviera haciendo una audición para un anuncio de pasta de dientes. Eso solo los hizo reír más. Marcus golpeó la mesa con fuerza. Diane se tapó la boca, pero le temblaban los hombros. Richard murmuró algo parecido a domesticado, lo que le valió una mirada fulminante de Clara, pero no lo suficientemente dura como para que se retractara. Bethany tuvo que disculparse porque se reía tanto que lloraba, lo cual, personalmente, me pareció excesivo, pero ¿qué sé yo de la adulación corporativa fingida? Clara tomó la pluma sin decir palabra, sin siquiera asentir, y continuó su presentación como si nada hubiera pasado, como si no acabara de humillar públicamente a su marido frente a todo el equipo directivo, como si fuera un martes cualquiera en la glamurosa vida de Clara Jennings, CEO excepcional. Pero la humillación tiene una curiosa forma de aclarar las cosas. Mientras estaba allí sentada, escuchándola divagar sobre el crecimiento proyectado, la penetración de mercado y las alianzas estratégicas, sentí que algo cambiaba en mi interior, no era ira, ni siquiera dolor, sino algo más frío, algo más concentrado. Por dentro, aunque mi rostro mantenía la misma sonrisa amable, sabía con absoluta certeza que algo importante estaba a punto de estallar, y esta vez no sería yo. Había pasado años construyendo sistemas, creando medidas de seguridad, insertando puertas traseras en código que solo yo entendía. Clara creía que esta empresa le pertenecía, creía que yo le pertenecía, pero no se puede ser dueño de lo que no se entiende. Y ella nunca entendió lo que había construido, nunca le importó aprender. Así que me quedé allí sentado, asintiendo en los momentos oportunos, mientras mi mente repasaba a toda velocidad líneas de código, puntos de acceso y una función en particular que había enterrado en lo más profundo de la arquitectura hacía años. Una pequeña póliza de seguro que me había prometido no usar jamás. Resulta que, nunca, es un plazo bastante flexible. El viaje de vuelta a casa en el Mercedes de Clara fue una lección magistral de silencio incómodo, de esos que te dan ganas de subir el volumen de la radio al máximo solo para tener algo, lo que sea, que llene el vacío. Pero Clara había apagado la radio en cuanto entramos en el coche, lo que, con los años, había aprendido que significaba que estaba furiosa, tramando algo, o ambas cosas. Probablemente ambas. Los asientos de cuero, que normalmente olían a lujo y éxito, hoy olían a tensión y al persistente aroma de su perfume, algo francés y caro que probablemente costaba más por onza de lo que gasté en el supermercado el mes pasado. Estaba enviando un mensaje de texto. Sus pulgares volaban sobre la pantalla del teléfono con la intensidad de una taquígrafa en un juicio por asesinato. Intenté echar un vistazo a quien requería tanta atención, pero ella apartó el teléfono como si intentara robar secretos de estado. Por lo que yo sabía, quizá lo era. Podría haber sido su representante, su entrenador personal, o incluso el mismísimo Lucifer confirmando sus planes para el brunch semanal. Con Clara, nunca sabía realmente quién formaba parte de su círculo íntimo. Su lista de contactos probablemente tenía más rotación que un restaurante de comida rápida. Me aclaré la garganta, decidiendo ser la persona más madura. Así que, creo que la presentación salió bien.
Dije que intentaba parecer informal, pero terminé pareciendo desesperado. Las cifras del tercer trimestre fueron sólidas. Los indicadores de captación de nuevos clientes lo fueron especialmente. Levantó un dedo sin mirarme. Un dedo. El símbolo universal de, cállate. Estoy ocupada con cosas importantes y tú no eres importante. Observé ese dedo con manicura perfecta suspendido en el aire entre nosotras, como un pequeño dedo corazón dirigido a toda mi existencia, y sentí como se me tensaba la mandíbula por segunda vez ese día. A este paso iba a necesitar un protector bucal. ¿Verdad? Sí. No hay problema. Murmuré, girándome para mirar por la ventana mientras nos incorporábamos a la autopista. Las luces de la ciudad se difuminaban a mi alrededor. Toda esa gente en todos esos otros coches probablemente conversaba tranquilamente con sus parejas sobre qué cenar o a quién le tocaba sacar la basura. Mientras tanto, yo estaba allí sentado, recibiendo la ley del hielo como si fuera un adolescente que se hubiera saltado el toque de queda, no un hombre adulto al que su mujer acababa de humillar públicamente delante de todo su equipo directivo. Lo intenté de nuevo unos 10 minutos después porque, por lo visto, me gusta sufrir. ¿Quieres parar en algún sitio? Podríamos pedir comida para llevar. Ese restaurante tailandés que te gusta está de camino. ¿La que tiene? No. Dijo, sin apartar la vista del teléfono. Simplemente no. No, gracias. O no tengo hambre. O incluso preferiría comerme un cristal antes que alargar este viaje en coche. Un rotundo no que, de alguna manera, logró transmitir que mi sugerencia no solo era indeseable, sino abiertamente ofensiva para su sensibilidad. Genial. Genial. Dije, asintiendo como un idiota, pues a casa. Ella no respondió. Su teléfono vibró. Me respondió con un mensaje y entonces sonrió. Una sonrisa genuina, de esas que no me dedicaban desde hacía unos 6 meses. Quienquiera que estuviera al otro lado de esos mensajes, se encontraba con la buena Clara, la que se reía con los chistes, tenía personalidad y no trataba a la gente como si fueran objetos con vida. Me preguntaba cómo sería eso. Antes lo sabía, cuando éramos novios, cuando me miraba como si fuera alguien digno de admiración. La autopista parecía interminable. Contaba las señales de salida para matar el tiempo. Pasábamos valla publicitaria tras valla publicitaria. Abogados especializados en lesiones personales que prometen la máxima indemnización. Cadenas de comida rápida anunciando ofertas que jamás aprovecharía. Un anuncio extrañamente agresivo sobre limpieza de canalones que parecía más amenazante que informativo. Cualquier cosa con tal de no pensar en que mi esposa y yo compartíamos un espacio reducido, y de alguna manera, nunca me había sentido tan solo. Cuando por fin llegamos a casa, siendo generosos, ya que la casa estaba a su nombre, comprada con el dinero de su familia y decorada a su gusto, eran casi las 7:30. La casa era una de esas pesadillas minimalistas modernas que parecían sacadas de una revista de arquitectura y, tan cálidas como sus páginas brillantes. Todo ángulos agudos, ventanales del suelo al techo y muebles que parecían caros pero que se sentían como sentarse sobre piedras decorativas. A Clara le encantaba. Yo había aprendido a tolerarlo. Salió del coche antes incluso de que yo me hubiera desabrochado el cinturón, sus tacones resonando contra el hormigón con la eficiencia de alguien que tenía cosas mucho más importantes que hacer. Saqué mi bolso del asiento trasero y la seguí adentro, cerrando el auto con llave, porque alguien tenía que acordarse de esas cosas. Nuestra casa estaba en un buen barrio, de esos donde la gente sale a correr con cochecitos caros y tiene jardineros con nombres como Eduardo o Servicio Premium de jardinería de Chin. Pero aún así, siempre se cierra el auto con llave. Es de sentido común. Dentro, Clara ni siquiera se inmutó. Se dirigió directamente a su estudio, la habitación a la que no tenía permitido entrar sin permiso explícito, aquella cuya puerta siempre estaba cerrada con llave cuando ella no estaba, y la cerró de golpe con tanta fuerza que hizo temblar el cuadro abstracto del pasillo, aquel que parecía como si alguien hubiera estornudado pintura sobre un lienzo y luego hubiera cobrado $4.000 por él. Me quedé un momento en el vestíbulo, escuchando el clic de la cerradura al cerrarse, preguntándome qué había hecho exactamente para merecer semejante indiferencia. Al parecer, existen las diferencias. Miré mi reloj.
7:45, me rugió el estómago, recordándome que el triste desayuno continental de la reunión de esta mañana, cruasanes rancios y un café con sabor a arrepentimiento, había sido mi única comida del día. Dejé el bolso junto a la puerta, entré en nuestra cocina de diseño, con sus encimeras de mármol y electrodomésticos que parecían sacados de una nave espacial, y abrí la nevera. La luz interior me pareció casi un juicio, como si hasta la nevera estuviera decepcionada con mis decisiones. De todas formas, preparé la cena, ¿por qué no? Alguien tenía que alimentar el ego de la reina, y si Clara iba a encerrarse en su estudio hasta medianoche, tarde o temprano saldría exigiendo comida como un dragón que espera tributo. Saqué pasta, unos tomates cherry, ajo, aceite de oliva y albahaca fresca que probablemente llevaba una semana pasada, pero serviría. Cocinar era una de las pocas cosas que hacía que Clara elogiaba de vez en cuando, sobre todo cuando teníamos invitados y necesitaba presumir de su marido, un hombre de mundo que cocinaba muy bien. Mientras picaba ajo y ponía agua a hervir, pensé en la reunión, en la pluma, en las risas, en cómo Richard me había dicho que era domesticada, como si fuera un Golden Retriever que hubiera aprendido un truco gracioso. El cuchillo golpeaba la tabla de cortar con un ritmo constante, casi meditativo. Pica, pica, pica. Cada corte se sentía terapéutico, como si estuviera cortando algo más que ajo. A las 8 de la noche, estaba sentada a nuestra mesa de comedor, un armatoste de 8 plazas que solo habíamos usado para 2 cenas en 3 años, comiendo pasta sola. La silla de enfrente estaba vacía. La silla a mi lado estaba vacía. Todas las sillas estaban vacías, excepto la mía. Enrollé un espagueti en mi tenedor e intenté recordar la última vez que Clara y yo habíamos comido juntas sin que hubiera clientes, contactos o que tuviéramos que mantener las apariencias para el beneficio de otros. No pude. Después de cenar, recogí porque dejar los platos en el fregadero me acarrearía un mensaje pasivo-agresivo al día siguiente sobre las tareas domésticas básicas. Luego cogí el portátil, me acomodé en el sofá, el único mueble que había podido elegir, un cómodo sofá seccional que Clara toleraba porque era suficientemente neutro, y abrí Google. Mis dedos se detuvieron un instante sobre el teclado antes de escribir. ¿Se supone que el matrimonio debe sentirse como un servicio al cliente? Los resultados de la búsqueda fueron desalentadoramente numerosos. Blogs de consejos sobre relaciones, hilos de Reddit con títulos como «Soy la única» y «¿Alguien más se siente como la empleada de su pareja?», e incluso algunos artículos académicos sobre el trabajo emocional en los matrimonios modernos. Hice clic en algunos artículos y leí historias de otras personas que se sentían exactamente como yo, infravaloradas, dadas por sentadas, más como empleadas que como socias. Un comentario se me quedó grabado. Si te preguntas constantemente si esto es normal, ahí tienes la respuesta, no lo es. Cerré el portátil y me quedé mirando al techo. Desde el estudio de Clara, la oía hablando por teléfono, su voz, apagada pero animada, sonaba como un susurro. Se reía de algo. Esa risa solía ser para mí. Ahora era para los miembros del consejo, los inversores y quienquiera que fuera con quien hubiera estado chateando en el coche. La casa se cernía sobre mí, toda su costosa vacuidad opaca. En algún rincón de mi mente, un plan comenzaba a tomar forma. Aún no era algo concreto, solo un esbozo de idea. Pero estaba ahí, latente. Simplemente no sabía cuándo la necesitaría. Me había levantado del sofá y me había sentado en el escritorio sobre las 9:30. En parte porque estar en el salón mirando al vacío me estaba deprimiendo y en parte porque necesitaba revisar el código en el que había estado trabajando para un proyecto de un cliente. Bueno, lo de proyecto de un cliente era un decir. Era más bien un proyecto paralelo que había estado desarrollando en secreto, algo que no tenía nada que ver con Jennings y compañía y sí mucho que ver con mantener la cordura. Cuando pasas tus días construyendo el imperio de otro gratis, empiezas a pensar en construir el tuyo propio. La casa había entrado en su ritmo nocturno habitual, es decir, estaba silenciosa como una tumba, salvo por el ocasional crujido del costoso suelo de madera al adaptarse a los cambios de temperatura. Clara seguía encerrada en su estudio, probablemente en su tercera videoconferencia de la noche con inversores en distintas zonas horarias, o quizá ensayando su discurso sobre emprendimiento femenino, que convenientemente omitía la parte en la que su marido fabricaba el producto que ella vendía. Tenía los auriculares puestos,
escuchando una lista de reproducción de beats lofi que se suponía que me ayudaría a concentrarme. Y de hecho estaba entrando en un buen trance cuando mi teléfono se iluminó sobre el escritorio. 10:42, el nombre de Clara apareció en la pantalla. Me quedé mirándola un segundo, confundida. Estaba a solo 10 metros, al final del pasillo, en su estudio. ¿Por qué me llamaría? ¿Había pasado algo? ¿Se estaba quemando la casa y no se había molestado en venir a decírmelo en persona? Con Clara, todo era posible. Me quité los auriculares y contesté. Hola. He decidido cortar todo contacto. Aléjate para siempre. Su voz salió del altavoz fría y ensayada, como si hubiera practicado la frase frente al espejo varias veces para perfeccionar la entonación. Tenía ese aire de declaración preparada, de esas que leen los políticos después de que estalla un escándalo. Formal. Distante. Completamente desprovisto de cualquier atisbo de emoción humana. Me reí. De verdad me reí, porque, ¿qué otra cosa se puede hacer cuando tu esposa te llama desde 10 metros de distancia para decirte algo que parece un diálogo de una telenovela especialmente dramática? ¿Qué? Como una separación de prueba, dije, todavía medio convencido de que se trataba de una broma rara o de un ataque de nervios. Clara, ¿estás bien? ¿Ha pasado algo? No, dijo, y pude oírla respirar hondo, como cuando uno se prepara para dar una noticia que sabe que va a caer como una bomba. Como si no existieras. La risa se me atascó en la garganta. Aparté el teléfono de la oreja un segundo, miré la pantalla para confirmar que hablaba con mi esposa y no con alguien que me hacía una broma, y luego lo volví a colocar. ¿Perdón? ¿Me llamas desde tu despacho para decirme que no existo? Clara, esto es una locura. Si quieres hablar de lo que pasó hoy, podemos. No hay nada de qué hablar. Me interrumpió con voz cortante como un corte de papel. He tomado mi decisión. Este matrimonio se acabó. Quiero que te vayas de la casa antes de que termine la semana. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para darte los detalles. Me quedé allí sentada, con el teléfono pegado a la oreja, intentando asimilar lo que oía. ¿Fin de semana? ¿Abogado? Esto no era una conversación. Era un despido corporativo. Me estaba despidiendo de nuestro matrimonio como si fuera un empleado mediocre que no había cumplido con las expectativas trimestrales. En parte, me preguntaba si también tendría preparada una presentación de PowerPoint para esto, completa. Con gráficos circulares que mostraran el deterioro de nuestros indicadores de relación a lo largo del tiempo. En fin. Dije, manteniendo la voz firme aunque mi corazón latía de forma extraña, como si estuviera acelerado y lento a la vez. 8 años, ¿y lo terminas con una llamada desde la habitación de al lado? Ni siquiera puedes mirarme. No necesito mirarte, dijo ella. Esto no es una discusión. Es una notificación. Una notificación. Como si fuera una aplicación que borraba para liberar espacio en su teléfono. Sentí algo frío instalarse en mi pecho, reemplazando cualquier vestigio de cariño, lealtad o ingenuo optimismo al que me aferraba. Era una sensación extraña, como ver morir algo en directo y darte cuenta de que no te entristecía. Sentiste alivio. Alivio de no tener que fingir más. Alivio de que, por fin, se hubiera revelado la verdad tras meses, quizá años, de incertidumbre. Hice una pausa, dejé que el silencio se extendiera entre nosotras. De fondo, en su llamada, la oía moverse en su silla de cuero, probablemente mirando el reloj, calculando cuánto tiempo le estaba robando esa tediosa conversación a asuntos más importantes. Cuando volví a hablar, mi voz era tranquila. Demasiado tranquila. Vale, dije simplemente. Casi podía oírla parpadear sorprendida al otro lado de la línea. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas o enfado. Algún tipo de reacción emocional que luego pudiera describir a sus amigas en el brunch como prueba de que yo era inestable o difícil. En cambio, no le di nada. De acuerdo, repitió con suspicacia. Sí, de acuerdo. Si eso es lo que quieres, eso es lo que tendrás. Me recliné en mi silla, mirando las líneas de código en la pantalla. Un código hermoso, lógico y predecible. A diferencia de las personas,
El código hacía exactamente lo que se le indicaba. Pero quizá quieras cargar el móvil esta noche. Hubo un instante de silencio. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, dije, y pude oír la sonrisa en mi propia voz, aunque no estaba del todo segura de cuándo había aparecido. Un consejo general sobre la vida. Nunca se sabe cuándo puede surgir algo importante. No quisiera que te lo perdieras. ¿Me estás amenazando? Su voz subió un tono, dejando entrever una emoción genuina tras esa personalidad de CEO tan cuidadosamente controlada. Porque si crees que puedes. ¿Amenazándote? Clara, por favor. Solo digo que es buena idea mantenerse en contacto. Eres una mujer muy ocupada. Tienes llamadas importantes que atender. Había emergencias que atender. Ese tipo de cosas. Estaba siendo deliberadamente vago, lo que sabía que la volvería loca. Clara odiaba no ser la más inteligente de la sala. Odiaba no entender exactamente lo que sucedía en todo momento. En fin, gracias por avisarme sobre todo el tema del divorcio. Muy profesional. Muy tú. No lo hagas, empezó, pero yo ya había terminado. Buenas noches, Clara. Que duermas bien. Que no te piquen las chinches, ni la volatilidad del mercado, ni lo que sea que les quite el sueño a los directores ejecutivos. Colgué antes de que pudiera responder, lo cual me hizo sentir mejor de lo que probablemente debería. Enseguida me llegó un mensaje suyo en el móvil. Probablemente algo mordaz sobre mi actitud, mi inmadurez o mi absoluto fracaso como marido. No lo leí. En vez de eso, abrí mis mensajes, escribí una línea y le di a enviar antes de arrepentirme. Te arrepentirás. 3 palabras. Sencillo, claro, directo. Vi aparecer la notificación de entrega debajo del mensaje y luego activé el modo no molestar en mi teléfono. Que lo piense un rato. Que se pregunte qué quise decir. Que me llame 50 veces si quiere, no lo escucharé. Volví a mi ordenador. Me crují los nudillos como un hacker de película y abrí una carpeta que había etiquetado como póliza de seguro. Hacía unos 3 años. Dentro había archivos con nombres como System-Archive-Master-Doc, Access-Protocols-Original, TXD, y, lo más importante, Falsafe-Alpha. ¿PY? Creé la función de seguridad Falsafe_Alpha durante el segundo año de la empresa, cuando aún creía que Clara y yo éramos socias en todo el sentido de la palabra. Se suponía que era un mecanismo de seguridad. Una forma de proteger la infraestructura de la empresa en caso de un ataque informático o si alguien intentaba robar nuestros sistemas patentados. La había integrado en el código, le dije a Clara que era un protocolo de seguridad estándar, y ella asintió sin entender ni una palabra, porque los detalles técnicos la aburrían a menos que se tradujeran directamente en términos monetarios. Lo que no le había contado era que el sistema de seguridad _alpha tenía una condición de activación muy específica. Una que solo podía activar alguien con mis mismas credenciales de seguridad y conocimiento de la arquitectura del sistema. Y lo que hacía al activarse no era precisamente proteger a la empresa. Era más bien, digamos, una reestructuración agresiva. Abrí el archivo, revisé el código, comprobando las conexiones y dependencias. Todo seguía ahí, seguía funcionando, seguía a la espera. La empresa operaba con servidores que yo había construido, utilizando software que yo había diseñado, con protocolos de seguridad que yo había implementado. Clara era dueña del nombre y de las relaciones con los clientes. Yo era dueño de todo lo demás. Ella simplemente aún no lo sabía. Mi teléfono se iluminó sobre el escritorio, Clara llamaba de nuevo, y luego otra vez, después un mensaje, y otra llamada. Lo ignoré todo, concentrada en la pantalla. Había algo poético en aquello, pensé. Me llamaba desde 9 metros de distancia para decirme que no existía. Pronto le mostraría lo que sucedía cuando las cosas que no podía ver decidieran dejar de existir también. Miré la hora. 11:47, mucho tiempo antes de medianoche. Tiempo suficiente para asegurarme de que todo estuviera listo. Abrí una cerveza del minibar bajo mi escritorio, un regalo de mi amigo Marcus, que me había dicho que toda oficina en casa necesitaba uno, y le di un buen trago. Luego coloqué los dedos sobre el teclado y sonreí.
A ver qué te parece recibir una notificación, Clara. Me serví una copa. Whisky, del bueno, que guardaba escondido en el fondo del cajón del escritorio, detrás de cables viejos, y un manual de usuario de una impresora que ya ni teníamos. Clara creía que solo bebía cerveza, lo cual era graciosísimo teniendo en cuenta lo poco que me prestaba atención. El whisky era un single malt de 12 años que me había comprado la Navidad pasada, cuando Clara me regaló una tarjeta regalo de Best Buy con una nota que decía, para lo que necesites de tecnología. Romántico, ¿verdad? Captura a la perfección la magia de las vacaciones. Me senté en mi escritorio, el líquido ámbar reflejaba la luz de mi monitor, y abrí mi portátil como es debido. No el portátil desinfectado y aprobado por la empresa que Jennings & Company me había proporcionado con todo su software de rastreo y restricciones, sino mi ordenador personal. La que tenía un buen procesador, un disco duro encriptado y absolutamente ninguna conexión con el imperio digital de Clara, salvo las que yo había mantenido deliberadamente como seguro. Este era mi reino, este escritorio desordenado con su alfombrilla de ratón manchada de café y la figura de acción de Iron Man que mi sobrino me había regalado hacía 3 cumpleaños porque decía que yo arreglaba cosas como Tony Stark. El chico no tenía ni idea de cuánta razón tenía. Lo que nadie entendía de Jennings & Company, ni siquiera Clara, era que no era su empresa. En realidad, no. Claro, su nombre estaba en la puerta, su foto en la página web, su firma en todos los contratos. ¿Pero la empresa en sí? ¿Su esencia? Eso era todo obra mía. Yo había construido sus sistemas internos desde cero, empezando por aquel cutre apartamento de una habitación que compartíamos cuando aún fingíamos ser iguales. En aquellos tiempos en que me miraba con algo parecido al respeto y decía cosas como, vamos a construir algo increíble juntos, en vez de simplemente, recogerlo. Yo había construido cada servidor, cada base de datos, cada línea de automatización que hacía que la empresa funcionara mejor que la imagen pública que Clara cultivaba, con tanto esmero. ¿La IA de seguimiento de clientes de la que todos hablaban maravillas? Mía. El análisis predictivo que ayudaba a cerrar tratos antes de que la competencia siquiera supiera que existían. Mío. ¿Los protocolos de seguridad que habían protegido a la empresa de 3 intentos de ciberataques? Todos míos. Incluso yo había creado el sistema de mensajería interna que utilizaban, ese que probablemente ahora mismo estaba que ardía con los mensajes de Clara, presa del pánico, intentando descifrar el significado de mi texto críptico. Clara era el centro de atención. En eso era buena, hay que reconocerlo. Podía entrar en una sala y hacer creer a todos que era la persona más inteligente del lugar. Podía construir historias sobre innovación y disrupción que hacían que los inversores abrieran sus carteras como si fueran miembros de una secta hipnotizados. Pero el código era mío. Y el código, amigos, tenía un interruptor muy especial. Abrí los archivos de arquitectura del sistema, los que mapeaban cada conexión, cada dependencia, cada punto por donde fluían los datos a través de la infraestructura digital de la empresa. Parecía un circuito diseñado por alguien con una sobredosis de cafeína, líneas que se conectaban con líneas que se conectaban con más líneas, cada una representando horas de trabajo, noches en vela, fines de semana sacrificados. Había secciones que había creado durante nuestra luna de miel, por Dios, porque Clara había recibido una llamada urgente de un cliente potencial y yo necesitaba configurar un entorno de demostración mientras ella charlaba con ellos en un bar de playa en Cancún. Y allí, enterrada a unas 17 capas de profundidad en un subsistema etiquetado como seguridad, protocolos, redundancia, copia de seguridad, V7, un nombre tan aburrido que nadie se molestaría en investigarlo, estaba Falsafe Alpha, mi obra maestra, mi póliza de seguro, mi plan B. La había creado durante el segundo año de la empresa, cuando aún crecía a pasos agigantados. Y fui lo suficientemente ingenuo como para pensar que Clara acabaría añadiendo mi nombre a los documentos de constitución, como me había prometido. Esperemos a que estemos más consolidados, dijo. Da mejor impresión a los inversores que haya un líder claro. ¿Entiendes, verdad? Y yo asentí como un tonto, creyendo que esa consolidación llegaría con el tiempo, sin darme cuenta de que era jerga empresarial para decir nunca. El sistema de seguridad bajo-alfa se suponía que era un mecanismo, una forma de proteger todo lo que había construido en caso de una catástrofe, si nos saqueaban, si un empleado descontento intentaba robar código propietario,
Si la empresa sufría una adquisición hostil y alguien intentaba bloquearme el acceso a mis propios sistemas. Era el equivalente digital a un botón de autodestrucción, solo que en lugar de destruirlo todo, simplemente reorganizaba las cosas de forma agresiva, caótica y permanente. Su belleza radicaba en su simplicidad. Un solo comando, ejecutado con mis credenciales específicas, desencadenaría una cascada de procesos automatizados que provocarían lo que yo consideraría una crisis nerviosa pública en toda la infraestructura digital de la empresa. Los contratos se cancelarían automáticamente. Los informes financieros mostrarían falsas alertas de liquidación. La IA comenzaría a tomar decisiones basadas en conjuntos de datos corruptos. Las bases de datos de los clientes quedarían temporalmente inaccesibles. La valoración de las acciones se desplomaría. ¿Y lo mejor de todo? Parecería un fallo catastrófico del sistema, de esos que ocurren cuando una empresa crece demasiado rápido y no invierte lo suficiente en una infraestructura de TI adecuada. Lo cual, irónicamente, era justo lo que había hecho Clara. Estaba tan centrada en la expansión, las adquisiciones y su marca personal que había ignorado mis repetidas advertencias sobre las vulnerabilidades del sistema, la necesidad de redundancias y la importancia de la documentación y los protocolos de seguridad adecuados. Estás siendo paranoica, me había dicho más de una vez. Mantén todo en marcha, ese es tu trabajo. Bueno, ahora mi trabajo aparentemente había terminado, así que ¿por qué iba a mantener nada en marcha? Le di otro sorbo al whisky y pensé en la reunión, en ese bolígrafo rodando por el suelo, en las risas, en Bethany resoplando como una impresora averiada mientras Richard murmuraba, domesticado, y Clara simplemente se quedó allí sentada, aceptando las burlas hacia su marido como un comportamiento perfectamente normal y aceptable. Recordé todas las cenas en las que me presentaban como el marido de Clara, en lugar de como el director de tecnología, o incluso simplemente como, este es mi marido, el que construyó toda la infraestructura técnica de la empresa. Pensé en el reconocimiento que nunca recibí, en la participación accionaria que nunca me concedieron, en el respeto que me negaron sistemáticamente. Y luego pensé en aquella llamada, en aquel despido frío, calculado y corporativo, disfrazado de ruptura matrimonial. He decidido cortar todo contacto. Manténganse alejados para siempre. Como si fuera un proveedor cuyo contrato no se renovara. Como si 8 años de mi vida fueran solo una partida que ella recortaba de su presupuesto. Mis dedos se movían por el teclado casi por sí solos, abriendo ventanas de terminal y puntos de acceso de seguridad. Verifiqué mis credenciales, que seguían activas, porque claro, a Clara no se le había ocurrido revocar mi acceso al sistema. ¿Por qué lo haría? Probablemente asumió que simplemente empacaría mis cosas en silencio y desaparecería como un buen empleado despedido, tal vez enviándole una canasta de frutas y una nota de agradecimiento por el privilegio de haber trabajado para ella. Revisé el estado actual de la empresa. Todos los sistemas operativos. Los servidores funcionaban a la perfección. Los procesos automatizados que había creado se desarrollaban sin problemas, generando ingresos para Clara mientras dormía, completamente ajena a la fragilidad de su imperio. Podía ver el flujo de datos en tiempo real, las transacciones de los clientes procesándose, los informes generándose, la IA tomando microdecisiones sobre la asignación de recursos. En cierto modo, era hermoso. Una máquina compleja que funcionaba a la perfección porque la había diseñado para que funcionara a la perfección, para ella. Abrí otra ventana y consulté la cotización actual de las acciones de la empresa. La sesión bursátil había terminado, pero las cifras posteriores al cierre eran prometedoras. Muy prometedoras. La empresa estaba valorada en algo más de $3.200 millones, lo cual era, francamente, una locura teniendo en cuenta que habíamos empezado en aquel pequeño apartamento con un sueño y mis conocimientos de programación. Clara había aparecido en Forbes el mes pasado, en su lista de 30 menores de 40, a pesar de tener 37 años, al parecer. Hicieron una excepción porque su liderazgo visionario era sencillamente impresionante. El artículo no me mencionó ni una sola vez, ni siquiera en los agradecimientos. Me preguntaba sobre qué escribiría Forbes mañana. El reloj en la esquina de mi pantalla marcó las 11:52. Me quedaban 8 minutos para la medianoche. Aunque, en realidad, la medianoche no tenía mayor importancia. El código funcionaría igual de bien a las 11:53.
A las 12:47 o a las 3 de la madrugada. Pero había algo poético en ello, algo cinematográficamente satisfactorio en hacer coincidir la caída del imperio de Clara con el fin de un día, y el nacimiento de otro. Nuevos comienzos y toda esa tontería de póster motivacional. Volví a abrir el archivo alfa de seguridad, revisando el código para asegurarme de no haber omitido nada. Todas las funciones estaban intactas. Todos los disparadores estaban configurados correctamente. Todos los protocolos en cascada estaban listos para ejecutarse. El código era limpio, incluso elegante. Uno de mis mejores trabajos, lo cual era mucho decir dada la calidad de lo que había desarrollado para esta empresa. Mi teléfono vibró de nuevo. Otra llamada de Clara, la número 47, si no me equivoco al contar, cosa que sí, porque soy así de quisquillosa. La dejé ir al buzón de voz, imaginándola en su despacho, probablemente dando vueltas nerviosa, con su compostura cuidadosamente mantenida quebrándose al ver que me negaba a responder a su llamada. No estaba acostumbrada a que la ignoraran. No estaba acostumbrada a que no se le obedeciera de inmediato cuando exigía algo. Esto debía de estar volviéndola loca. ¿Bien? Terminé mi whisky. Dejé el vaso con un tintineo satisfactorio sobre el escritorio de madera y coloqué las manos sobre el teclado. Sentía el corazón acelerado y en calma a la vez. Era como si mi cuerpo no supiera si aquello era aterrador o emocionante. Probablemente ambas. Definitivamente ambas. 11:58 pensé en llamar a alguien, quizá a mi hermano, o a mi compañero de piso de la universidad, Dave, solo para que alguien presenciara este momento. Pero no, esto era algo que tenía que hacer sola. Era entre Clara y yo, y 8 años de falta de respeto acumulada. 11:59, respiré hondo, y luego otra vez. Mis dedos se posaron sobre las teclas, listos. ¿Sabes qué, Clara? Dije en voz alta a la habitación vacía. Tenías razón en una cosa, no existo. Para ti no, al menos. Pero déjame mostrarte qué sucede cuando algo que no existe decide dejar de fingir. El reloj marcó las 11:59:30 segundos. Escribí el comando, introduje mis credenciales y verifiqué los parámetros de ejecución por última vez. 1159:50 segundos. El cursor se detuvo sobre la tecla intro. Nos vemos al otro lado, susurré. Y a las 11:59:59 segundos de la noche en punto, pulsé Enter. La pantalla parpadeó una vez, como si tomara aire antes de una actuación. Y entonces se desató el infierno de la forma más hermosa y catastrófica que jamás había presenciado. Exactamente a las 11:59 de la noche, en el momento en que mi dedo soltó la tecla Enter, todos los servidores que alimentaban a Jennings y compañía empezaron a rugir como una tetera hirviendo. No literalmente. Obviamente, los servidores no tienen cuerdas vocales. Pero el panel de control del sistema que tenía abierto en mi segunda pantalla se convirtió en un espectáculo de luces rojas, alertas, mensajes de error y notificaciones de advertencia que habría hecho palidecer de envidia a un árbol de Navidad. Me recosté en mi silla, abrí otra cerveza y observé el apocalipsis digital desarrollarse con la misma satisfacción que se siente al ver a tu equipo deportivo favorito anotar el touchdown de la victoria. Pero esto era mejor que cualquier partido, porque no solo era un espectador, sino que había diseñado toda la estrategia. Lo primero que hizo FileSafe_Alpha fue centrarse en el sistema automatizado de gestión de contratos, la joya de la corona de las operaciones de la empresa. Se trataba de la maravilla impulsada por IA que gestionaba los acuerdos con los clientes, las renovaciones y esos jugosos flujos de ingresos recurrentes que hacían salivar a los inversores. Me pasé 9 meses perfeccionándolo, enseñándole a reconocer patrones, detectar oportunidades y, básicamente, a generar dinero a raudales mientras Clara se llevaba todo el mérito en las reuniones de la junta directiva. Ahora, a las 12:01 de la madrugada, había desarrollado un caso repentino y agresivo de amnesia, mezclado con lo que solo podría describirse como tendencias suicidas. Los contratos de alto valor empezaron a cancelarse automáticamente, no los pequeños. Eso habría sido demasiado sutil. No, FileSafe_Alpha fue directo al grano, apuntando a los 50 clientes con mayores ingresos. Las empresas que nos pagaban 6 y 7 cifras anuales recibieron de repente correos electrónicos automáticos,
informándoles de que Jennings y Company estaba reestructurando sus operaciones y que no podría continuar prestando sus servicios con efecto inmediato. Los correos electrónicos estaban redactados de forma profesional, aunque de manera natural. Los había escrito años atrás como plantillas, pero su puntualidad y volumen denotaban una torpeza impropia de un elefante en una cacharrería. Observaba cómo los registros de actividad se desplazaban por mi pantalla. Cada línea representaba una nueva fuente de ingresos interrumpida, una nueva relación rota, un clavo más en el ataúd del imperio de Clara. Fue una maravilla, si la poesía pudiera escribirse en Python y ejecutarse con una eficiencia implacable. A las 12:03 de la noche, el sistema de informes financieros se unió a la fiesta. Esta era la parte de la que uno se sentía particularmente orgulloso, la joya de la corona, por así decirlo. El sistema empezó a generar falsas alertas de liquidación, enviando notificaciones automáticas a inversores y miembros del Consejo de Administración indicando que la empresa entraba en protocolos de cierre de emergencia. Las notificaciones parecían oficiales porque, de hecho, lo eran. Las había integrado en el sistema como parte de los procedimientos de recuperación ante desastres que Clara había aprobado sin leerlos. La ironía era deliciosa. Algoritmos bursátiles que monitoreaban. Fuera del horario laboral, las comunicaciones de la empresa detectaban estas alertas de inmediato. Aunque los mercados estaban cerrados, los sistemas de negociación automatizados, que funcionaban las 24 horas, comenzaron a ajustar sus modelos, recalculando la valoración de Jennings y Company ante lo que parecía ser un colapso empresarial total. Abrí una página web de seguimiento financiero y vi en tiempo real cómo el valor teórico de la empresa se desplomaba más rápido que mi fe en el matrimonio. 3.200 millones a las 11:59, 3.100 millones a las 12:04, 2.900 millones a las 12:06. Era como ver una cuenta atrás, solo que en lugar de contar segundos, contaba cómo el patrimonio neto de Clara se esfumaba. A las 12:07 de la noche, la base de datos de clientes decidió tomarse unas vacaciones inesperadas. No fue eliminada. No era un monstruo, solo estaba temporalmente cifrada con una clave que solo yo poseía. A cualquiera que intentara acceder, el sistema le informaría de una corrupción de datos catastrófica y recomendaría una intervención informática inmediata. Una intervención que costaría millones y tardaría semanas, suponiendo que encontraran a alguien que entendiera mi arquitectura lo suficientemente bien como para siquiera intentar repararla. Spoiler, no pudieron, porque deliberadamente hice que la documentación fuera tan útil como unas instrucciones de montaje escritas en sumerio antiguo. Los sistemas de IA ya estaban totalmente desatados. El motor de análisis predictivo, que normalmente sugería estrategias óptimas de asignación de recursos y de interacción con el cliente, al parecer había decidido que la estrategia óptima era el caos. Empezó a hacer recomendaciones como deshacerse de todos los activos inmediatamente y liquidar todas las participaciones. Y mi favorita, rescindir todos los contratos laborales y huir a un país sin tratado de extradición. No había programado eso último. La IA se había descontrolado por completo de la forma más divertida posible. A las 12:10 de la noche, decidí echar un vistazo al espacio de trabajo de Slack de la empresa. Porque si algo he aprendido del mundo empresarial estadounidense, es que cuando las cosas se ponen feas, todos corren a Slack a entrar en pánico. Yo, por supuesto, mantenía el acceso de administrador al espacio de trabajo y configuré mi estado como invisible para poder observar como un fantasma el funeral de mi propia empresa. Los canales principales estaban que ardían. El primer mensaje apareció a las 12:02 de Dylan, el administrador de sistemas del turno de noche, quien probablemente pensaba que sería una noche tranquila de martes viendo Netflix y revisando ocasionalmente los registros del servidor. Dylan, chicos. ¿Alguien más está notando algo raro en el sistema de contratos? Unos 30 segundos después, otro mensaje de Dylan. Vale, da igual. Todo está en llamas. Dylan. No fuego literalmente, sino fuego digital. Dylan. Que alguien llame a alguien. El canal de T se había convertido en un caos total. Los mensajes llegaban a raudales, más rápido de lo que podía leerlos. Una oleada de ataques de pánico se extendió entre varios empleados que, al parecer, estaban trabajando hasta tarde o habían sido despertados por sistemas de alerta automáticos. Sara subraya DevOps.
¿Todos los servidores reportando fallas críticas simultáneamente? James subraya backend. ¿Cómo es posible? Sara subraya DevOps. No conozco a James, por eso pregunto. Marcus subraya el tema de ti. El sistema de contratos acaba de enviar notificaciones de rescisión al exec. Sara subraya DevOps. Lexdeck es nuestro cliente más importante. Marcus subraya la A. Era nuestro cliente más importante. Le di un sorbo a mi cerveza y seguí explorando los canales. El canal privado del equipo directivo, del que me habían expulsado hacía 3 meses, pero al que había mantenido acceso por la puerta trasera porque no soy tonto, era incluso mejor. Richard, el director financiero que se había reído tanto de mi humillación esta mañana, publicó a las 12:11 de la noche, Richard, director financiero. ¿Qué está pasando? Richard, director financiero. Que alguien me explique por qué Bloomberg informa que estamos en liquidación. Richard, director financiero, recalcó. Nuestra proyección de acciones acaba de caer $2.100 millones. Diane, vicepresidenta de operaciones, intervino con su característica serenidad ante la presión. Diane subraya apps. Esto no puede ser real. Diane subraya apps. Esto tiene que ser un hackeo. Diane, subraya operaciones. Hemos perdido 3.100 millones. Y entonces, a las 12:15 de la madrugada, apareció el mensaje que esperaba, escrito en mayúsculas con la furia de 1000 soles. Clara, directora ejecutiva. ¡Soluciona esto ya! Clara, directora ejecutiva. Quiero que todos en esta plataforma trabajen en soluciones de inmediato. Clara, directora ejecutiva. Que alguien llame a nuestro desarrollador principal. Me reí a carcajadas, y el sonido resonó en mi oficina vacía. Desarrollador principal. Así me llamaba cuando necesitaba que arreglara algo, cuando mi cargo real era, al parecer, demasiado complicado o demasiado formal para el uso diario. Me preguntaba cuánto tardaría alguien en señalar que el desarrollador principal era su futuro exmarido, al que acababa de despedir por teléfono desde 9 metros de distancia. Marcus, de marketing. No se trata del mismo Marcus que Marcus de informática, porque al parecer todas las empresas tecnológicas están obligadas por ley a emplear a varias personas llamadas Marcus, explicó la respuesta. Marcus de marketing. Clara, ¿no es ese tu marido? El chat se quedó en silencio durante unos 15 segundos, que en Slack parecieron una eternidad. Entonces, Clara recalcó, CEO. ¿Alguien más? Busquen a otra persona. Clara, directora ejecutiva. Llamar a consultores externos. Clara, directora ejecutiva. Llama a cualquiera. Richard subraya la importancia del director financiero. Hemos perdido el 95% de nuestra capitalización bursátil en 17 minutos. Volví a consultar el rastreador financiero. No exageraba. De $3.200 millones a 160 millones en menos de 20 minutos. Eso tenía que ser algún tipo de récord. Debería consultar el libro Guinness de los récords, a ver si existe una categoría para la destrucción más rápida de una empresa tecnológica por parte de una pareja despechada. Mi teléfono, que había dejado en modo no molestar, mostraba 73 llamadas perdidas. 60 llamadas de Clara, el resto, repartidas entre varios miembros del consejo y ejecutivos que, de alguna manera, habían conseguido mi número personal y que, supuestamente, llamaban para pedirme ayuda o amenazarme con acciones legales. Quizá ambas cosas. Los ignoré a todos, estaba demasiado absorto viendo cómo se desarrollaba el drama de Slack. A las 12:17, alguien, creo que fue uno de los desarrolladores junior, cometió el error de hacer la pregunta que todos se hacían. Kevin Jr., desarrollador, ¿podría ser un ataque interno? El chat volvió a estallar. Todos tenían sus teorías. Exempleados descontentos. Espionaje corporativo. Hackers rusos. Inteligencia china. Alguien sugirió que podrían ser extraterrestres, lo cual, sinceramente, no era la peor teoría que había escuchado esa noche. Pero entonces Dylan, bendito sea Dylan, que llevaba 15 minutos intentando desesperadamente detener la hemorragia digital, publicó algo que me hizo reaccionar.
Dylan, todos los procesos principales se están terminando mediante credenciales de administrador autenticadas. Dylan, no se trata de ataques externos. Dylan, alguien con acceso de nivel administrador, está haciendo esto desde dentro del sistema. Sara destaca que DevOps también tiene acceso de nivel administrador. Según los registros, Dylan es la única persona involucrada. Observé la conversación, esperando a ver si lo decía, si ataba cabos. Dylan, el arquitecto original del sistema. Hubo una pausa. Marcus subrayó IT. ¿No era eso? Sara subrayó DevOps. Clara, subraya, CEO. Ni se te ocurra decir su nombre. Demasiado tarde, Clara. Demasiado tarde. Abrí una nueva ventana de terminal. Escribí un último comando y lo publiqué directamente en el canal principal de Slack de la empresa para que todos lo vieran. Fue una mezquindad, una inmadurez, pero valió la pena. Oye, a lo mejor intenta recogerlo del suelo. Entonces revoqué mi acceso a Slack, cerré el portátil y me recosté en la silla con la sonrisa más grande que había tenido en 8 años. Juego. Set. Partido. Logré jugar exactamente 47 minutos antes de que mi teléfono alcanzara lo que solo puedo describir como consciencia tecnológica y decidiera tener un colapso mental total. Incluso con el modo no molestar activado, el aparato seguía iluminándose en mi escritorio como un adorno navideño poseído, vibrando con tanta intensidad que se deslizaba lentamente sobre la superficie de madera como una especie de babosa electrónica desesperada intentando escapar de su propia existencia. Había leído en algún sitio que los smartphones podían sobrecalentarse por un uso excesivo, y realmente empezaba a preocuparme de que el mío pudiera fusionarse nuclearmente y acabar con toda la oficina en casa. A la 1:15 de la madrugada, ya tenía 217 llamadas perdidas. Lo sé porque cometí el error de comprobarlo, pensando que tal vez el caos había amainado y la gente había aceptado su destino con entereza y dignidad. Spoiler, no fue así. El registro de llamadas parecía un quién es quién de la peor pesadilla del mundo empresarial estadounidense. Miembros del consejo, inversores, Bethany, la asistente personal de Clara, Richard, el director financiero, a quien mi humillación le había parecido tan divertida hacía solo 12 horas, e incluso algunos números que no reconocía, lo que significaba que estaban repartiendo mi información de contacto como si fueran caramelos de Halloween a cualquiera que pudiera solucionar esta catástrofe. También tenía mensajes de voz. Muchísimos mensajes de voz. Mi bandeja de entrada, al parecer, había alcanzado su capacidad máxima de 50 mensajes y simplemente se rindió, lo cual, sinceramente, me pareció una metáfora de algo, pero estaba demasiado enfrascada en pequeñeces como para analizarlo. Escuché exactamente 3 antes de decidir que valoraba más mi salud mental que el entretenimiento. La primera era de Richard, y parecía estar sufriendo un ataque de pánico real. Recoger. Contesta. Contesta. No me importa lo que haya pasado entre tú y Clara. La empresa está perdiendo valor a raudales. No tengo ni metáfora. Es simplemente terrible. Llámame inmediatamente. Te pagaremos lo que quieras. Tú decides cuánto quieres. Hablo en serio. Te extenderé un cheque ahora mismo, sí. El mensaje se cortó ahí, probablemente porque se había excedido del tiempo límite. El segundo mensaje era de Diane, vicepresidenta de operaciones, quien al parecer había decidido que la ira era la mejor opción. No sé qué crees que estás haciendo, pero esto es un delito. Un delito. Te demandaremos y te quitaremos todo lo que tienes. Nunca volverás a trabajar en este sector. No lo borrarás. El tercero era de la madre de Clara, Patricia, lo cual fue inesperado. A Patricia nunca le había caído bien. Desde el primer día dejó bien claro que su hija se casaba con alguien inferior al elegir a un informático en lugar de a un abogado, un médico o cualquier otra persona con una trayectoria más respetable. Su mensaje fue justo el que esperaba: siempre supe que eras problemático. Pobre Clara, tener que lidiar con una niña vengativa que monta una rabieta. Cuando se divorcie de ti, se lo llevará todo. Absolutamente todo. Mis abogados se encargarán. Borrar, eliminar definitivamente.
A la 1:47 de la madrugada, las llamadas perdidas habían ascendido a 392. Mi teléfono ya no vibraba. Estaba teniendo una convulsión en toda regla. Lo observé danzar sobre mi escritorio, vibrando e iluminándose en un ritmo casi hipnótico. Llamada de Clara. Llamada de un número desconocido. Otra llamada de Richard. Llamada de alguien identificado como Jennings Ward. Emergencia. Llamada de Clara. Llamada de un número desconocido. Era como estar viendo una máquina tragaperras que solo daba ansiedad y problemas profesionales. Decidí que era un buen momento para tomar un refrigerio. Caminé hacia la cocina, dejando atrás mi teléfono, que parecía poseído, para que terminara su colapso electrónico en paz. La casa estaba en silencio, salvo por un zumbido lejano y amortiguado que venía de mi oficina, que sonaba vagamente como una abeja enfadada atrapada en un frasco. Abrí la despensa meticulosamente organizada de Clara, donde todo estaba ordenado por categoría y color porque lo había visto en el Instagram de alguna influencer de organización del hogar, y saqué una bolsa de palomitas para microondas. Del tipo que les gusta a los amantes de la mantequilla, porque si vas a ver cómo se desmorona el imperio de tu exmujer en tiempo real, mejor hacerlo con unos buenos aperitivos. El microondas empezó a funcionar con un zumbido, y me quedé allí mirando cómo la bolsa se expandía y giraba, escuchando cómo los granos explotaban cada vez más rápido. La verdad es que tenía algo de meditativo. Pop pop pop. Pop 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 pop. Ahora que lo pienso, suena como si la fortuna de Clara se desvaneciera. Cuando terminé las palomitas, saqué una cerveza del refrigerador, la tercera de la noche, pero, ¿quién las contaba aparte de mí?, y volví a mi oficina. Mi teléfono se había rendido y simplemente estaba ahí, sobre el escritorio, con la pantalla parpadeando desesperadamente. El contador de notificaciones se había detenido en 99 más, la forma que tenía Apple de decir, oye, ¿en serio, qué está pasando en tu vida ahora mismo? Tomé el teléfono y revisé las llamadas recientes con un interés moderado mientras comía palomitas. Ahora había algunas incorporaciones interesantes a la lista. Un número con prefijo de Nueva York que, según mi identificador de llamadas, pertenecía a Goldman Sachs Private Wealth Management. Una llamada de alguien llamado Trevor Marks, del Wall Street Journal, lo que presumiblemente significaba que el Wall Street Journal ya estaba al acecho, como un tiburón que huele sangre. Varias llamadas de bufetes de abogados con nombres que parecían costar $1000 la hora solo pronunciarlos. ¿Y Clara? Tantas llamadas de Clara. Las marcas de tiempo contaban una historia de creciente desesperación, 12:47, 12:51, 12:55, 1:02, 1:04, 1:06, 1:07. Ese último grupo de 3 llamadas en 4 minutos sugería que pasó de la ira al pánico total, lo cual tenía sentido dado que su empresa de $3.000 millones valía en ese momento menos que una casa decente en San Francisco. A las 2 en punto, revisé mi teléfono por última vez antes de decidirme a disfrutar de una buena noche de cine. El contador de llamadas perdidas había alcanzado la hermosa y poética cifra de 540. 540 llamadas en poco más de 2 horas. Eso equivalía a un promedio de 4,5 llamadas por minuto, lo cual, sinceramente, parecía excesivo incluso para un apocalipsis corporativo. Había provocado la quiebra de una empresa, no de toda la bolsa. Apagué el móvil del todo, no solo lo puse en modo no molestar, sino que lo desconecté por completo, y me acomodé en mi sofá con mis palomitas y mi cerveza. El mando de la tele estaba sobre la mesa de centro, junto a la colección de revistas de diseño de interiores de Clara, que ella nunca leía, pero que guardaba porque la hacían parecer culta. Agarré el control remoto y abrí Netflix, revisando las opciones. ¿Qué se ve cuando el imperio de la exesposa se desmorona en tiempo real? Una película de acción me parecía demasiado intensa. Un drama me parecía redundante, dado que ya estaba viviendo suficiente drama como para 3 obras de Shakespeare. Un documental me parecía demasiado didáctico. Entonces lo vi, ahí estaba, en mi lista de reproducción. The Office. Perfecto. Absolutamente perfecto. Puse en cola el episodio 14 de la temporada 5, Alivio del estrés. Ese episodio donde Dwight organiza un simulacro que sale terriblemente mal y todos entran en pánico. La ironía era tan evidente que se podía cortar con un cuchillo.
Le di al play y me acomodé, viendo cómo Dwight cerraba todas las puertas con llave y prendía fuego a un cubo de basura mientras gritaba que el fuego nos estaba disparando. ¡Qué ambiente!, exclamé a mi sala vacía, alzando mi cerveza en un brindis solitario. A las 3:30 de la madrugada, ya había visto 4 episodios y me había comido 2 bolsas de palomitas. Mi teléfono seguía felizmente apagado, sobre mi escritorio como una bomba desactivada. En algún lugar, Clara probablemente seguía intentando contactarme desesperadamente, movilizando a todos sus contactos, pidiendo favores a diestro y siniestro, buscando con desesperación a alguien, a cualquiera, que pudiera deshacer lo que había hecho. La imagen mental de ella en pijama de marca, paseándose por su estudio a las 3 de la mañana, con el pelo perfectamente peinado deshecho y el rímel corrido, me produjo más alegría de la que probablemente debería. Pensé en volver a encender el teléfono, solo para ver cuántas llamadas había en el contador. Pero no, eso arruinaría la sorpresa de mañana. Mejor dejar que el número se acumule. Que Clara, su junta directiva, sus inversores y sus abogados griten al vacío mientras yo, cómodamente sentado en mi ropa, comía comida basura y veía a Jim Alpert gastarle bromas a Dwight Schrute. Alrededor de las 5:47 de la mañana, cuando el sol empezó a asomarse por la ventana, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas que Clara probablemente describiría como insulsos o comunes, abrí las noticias en mi portátil. No me sorprendió ver que la quiebra de Jenin Siceo fuera noticia, pero me impresionó la rapidez con la que los medios se hicieron eco. El gigante tecnológico Jenin Siceo sufre un fallo catastrófico en sus sistemas. Bloomberg. Jenin Siceo pierde $3.000 millones en valor de mercado del hierro de la noche a la mañana. Wall Street Journal. La quiebra empresarial más rápida en la historia del Estado. Financial Times. Eso último me hizo reír a carcajadas. El colapso empresarial más rápido en la historia del Estado. Probablemente querrán entrevistarme para contarme la historia detrás de todo esto. Quizás incluso escriba un libro. Cómo destruir una empresa multimillonaria en 20 minutos. Memorias de un tipo al que le dijeron que cogiera un bolígrafo. Cerré el portátil, me estiré y miré a mi alrededor en mi oficina. Mi espacio, lleno de mis cosas, libre de la filosofía minimalista de Clara y su absurda obsesión por la combinación de colores. El sol ya brillaba en lo alto, marcando el comienzo de lo que técnicamente era miércoles, pero que se sentía más como el primer día del resto de mi vida. Afuera, los pájaros cantaban. Dentro, tenía el teléfono apagado y la conciencia tranquila. Si querían, las noticias podían llamarlo el colapso empresarial más rápido en la historia del Estado. Yo lo predije para el martes. Me desperté sobre las 10 de la mañana del miércoles sintiéndome más descansado que en los últimos 3 años. Casualmente justo cuando Clara dejó de fingir que nuestro matrimonio era algo más que un acuerdo comercial con cenas incómodas de vez en cuando. No me dolía el cuello por haber dormido en el sofá. De hecho, me había acostado sobre las 6 de la mañana. Y por primera vez en mucho tiempo, no me desperté con ese nudo de pavor en el estómago que solía acompañarme al pensar en vivir en la misma casa que mi esposa. Exesposa. Futura exesposa. Fuera cual fuese el término legal para referirse a la mujer que intentó echarme de nuestro matrimonio por teléfono. Me duché, me afeité y me puse mi mejor traje. El Tom Ford gris marengo que había comprado para nuestra cena de 5º aniversario y que Clara había criticado inmediatamente por ser demasiado llamativo, a pesar de que costaba menos que una de sus visitas semanales a la peluquería. Lo combiné con una camisa blanca impecable, mi corbata favorita con el sutil estampado geométrico y el reloj que me había regalado mi hermano al graduarme de la universidad en informática. El reloj no era nada del otro mundo, un Seiko fiable, pero daba la hora a la perfección y jamás había intentado humillarme en público, lo que lo hacía más valioso que la mayoría de la gente que vería ese día. A las 10:47, entré en el edificio de Jenin San Company como si fuera mío, lo cual, técnicamente, en cierto modo lo era, desde la perspectiva de haber construido todos los sistemas que hacen funcionar el edificio, aunque el nombre de Clara figurara en todos los papeles. El vestíbulo era un caos total. La gente caminaba a paso ligero en todas direcciones, como extras en una película de catástrofes, con rostros que reflejaban diversas tonalidades de pánico e incredulidad. La recepcionista, una mujer normalmente imperturbable llamada Sandra,
que llevaba 6 años trabajando en recepción, parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Tenía los ojos enrojecidos y hablaba por teléfono con alguien, repitiendo, no sé, una y otra vez con creciente desesperación. Me vio entrar y abrió mucho los ojos. Dejó caer el teléfono. Literalmente lo dejó caer de su mano mientras la persona al otro lado de la línea seguía hablando. Y me miró como si fuera un fantasma. O una bomba. O un fantasma con una bomba. Hola Sandra, dije alegremente, saludándola con un pequeño gesto de la mano. Vaya mañana, ¿eh? Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir y luego señaló los ascensores con un dedo tembloroso. Sin palabras, solo señalando. Lo interpreté como permiso para seguir. El trayecto en ascensor hasta el piso 14, donde se encontraba la sala de juntas principal, con todo su innecesario esplendor de mármol y caoba, estuvo amenizado por una excelente versión musical de Don't Stop Believin', que resultaba apropiada dadas las circunstancias. Tarareé la melodía, observando mi reflejo en las relucientes puertas del ascensor. Me veía bien. Descansada. Quizás incluso feliz. Esto iba a ser divertido. El piso 14 era incluso peor que el vestíbulo. Parecía que hubiera estallado una bomba. Si las bombas fueran de papel, sería una pesadilla existencial. Había documentos esparcidos por todas partes, tazas de café abandonadas en cualquier superficie disponible y al menos 3 personas lloraban. No un llanto discreto ni profesional. Un llanto desconsolado, con el rímel corrido, jadeando en busca de aire. Un analista junior, cuyo nombre me pareció todo Brad, o algún otro nombre típico de informático, estaba sentado en el suelo con su portátil, meciéndose ligeramente hacia adelante y hacia atrás, mirando fijamente la pantalla. Las puertas de la sala de juntas estaban cerradas, pero podía oír gritos desde dentro. Varias voces, todas hablando a la vez en esa cacofonía tan particular que solo se produce cuando personas muy importantes se dan cuenta de repente de que no son tan importantes como creían. Me arreglé la corbata, puse mi mejor sonrisa y abrí las puertas. La escena dentro era espectacular. La enorme mesa de conferencias que había sido testigo del incidente de Penn el día anterior estaba ahora cubierta de portátiles, tabletas, informes financieros impresos y lo que parecía un bagel a medio comer con candados. Había papeles por todas partes. Sobre la mesa, sobre las sillas, esparcidos por el suelo como confeti en la fiesta más deprimente del mundo. El director financiero, Richard, parecía haber envejecido 20 años desde ayer, su cabello, normalmente impecablemente peinado, ahora estaba erizado en ángulos extraños, como si se lo hubiera estado pasando las manos repetidamente. Llevaba la camisa desabrochada de un lado y tenía la mirada desorbitada de un hombre que acababa de ver esfumarse su fondo de jubilación. Diane, la vicepresidenta de operaciones, estaba al teléfono, paseándose cerca de las ventanas con una voz tan chillona que probablemente haría añicos los cristales. Me da igual la hora que sea en Londres, contáctalos ahora mismo. Todavía llevaba la ropa de ayer, lo que sugería que había estado allí toda la noche, algo a la vez triste y cómico. Marcus, del departamento de marketing, estaba desplomado en una silla, mirando su teléfono con la postura abatida de quien lee su propio obituario. Bethany, la asistente de Clara, lloraba con un pañuelo mientras intentaba tomar notas en su iPad, creando lo que imaginé que sería un registro muy húmedo e ilegible de lo sucedido. Y luego estaba Clara. Estaba de pie a la cabecera de la mesa, con las manos apoyadas sobre la superficie como si la sujetara con fuerza para evitar que se la llevara flotando. Su blusa de diseñador estaba arrugada, su cabello impecable recogido en una coleta desordenada que parecía más propia de una situación de rehenes que de un atuendo elegante e informal, y su maquillaje corrido sugería que había estado llorando pero se esforzaba por disimularlo. Cuando levantó la vista y me vio de pie en la puerta, su expresión pasó por 15 emociones distintas en 3 segundos, sorpresa, rabia, desesperación, odio y algo que podría haber sido esperanza, pero que se desvaneció rápidamente al recordar por qué probablemente estaba allí. Tú, dijo, con la voz quebrada al pronunciar esa sola sílaba. La habitación quedó en silencio. Todos se volvieron a mirarme. Richard se quedó boquiabierto. Diane se interrumpió a mitad de la frase, olvidando que tenía el teléfono pegado a la oreja. Marcus se enderezó. Incluso Bethany dejó de llorar el tiempo suficiente para mirarme fijamente.
A mí. Confirmé alegremente, entrando en la sala como si llegara a una fiesta en el jardín en lugar de a un funeral corporativo. Buenos días a todos. ¡Qué día tan bonito! ¿Alguien vio el amanecer? ¿No? ¿Demasiado ocupados viendo cómo se desplomaba el valor de sus acciones? Es comprensible. Lo destruyeron todo. La voz de Clara se quebró de nuevo y se levantó de la mesa, dando un paso hacia mí. Le temblaban las manos. Le temblaban de verdad. Nunca había visto a Clara perder la compostura de esa manera. Ni siquiera cuando perdimos a nuestro primer cliente importante en el primer año. Ni siquiera cuando murió su padre. Siempre había sido fría como el hielo, perfectamente controlada, la reina que jamás mostraba debilidad. Pero, ¿ahora mismo? Ahora mismo parecía completamente destrozada. Sonreí, con esa sonrisa que había estado practicando frente al espejo esta mañana mientras me cepillaba los dientes. ¿Tranquila? ¿Serena? Quizá incluso un poco divertida. Venga ya, Clara. Eso fue lo que hiciste cuando se te cayó el bolígrafo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo y servir en una cena elegante. Fue delicioso. Delicioso. Vi cómo la comprensión se reflejaba en los rostros de todos. La conexión entre la humillación casual de ayer y el apocalipsis corporativo de hoy. Richard soltó un grito ahogado. El teléfono de Diane se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un estrépito. Marcus susurró, joder, por lo bajo. El rostro de Clara pasó por varios cambios de color, de pálido a rojo, hasta llegar a un tono púrpura extraño que probablemente no era recomendable desde el punto de vista médico. Se abalanzó sobre su teléfono, que estaba sobre la mesa, con movimientos bruscos y desesperados. Seguridad, dijo, con la voz apenas audible. Voy a llamar a seguridad. Demasiado tarde, dije, aún sonriendo. Saqué una carpeta de debajo del brazo. Lo había estado llevando conmigo todo este tiempo, pero nadie se había dado cuenta porque estaban demasiado ocupados teniendo crisis nerviosas colectivas y lo tiraron sobre la mesa. Cayó con un golpe seco y satisfactorio que hizo que Bethany diera un respingo. Ya he transferido mis patentes y licencias de algoritmos a una nueva empresa. Todo lo que he construido, cada línea de código, cada arquitectura de sistema, cada algoritmo propietario, todo es legalmente mío. Y desde las 7:32 de esta mañana, todo pertenece a Arc4 Technologies. Arc4, dijo Richard con voz ronca, recuperando por fin su voz. ¿Qué demonios es Arc4? Me giré para mirarlo, con una sonrisa cada vez más amplia. Mi empresa, Richard, mi compañía, la que fundé esta mañana mientras todos ustedes estaban en pleno pánico. Lo curioso de la ley de propiedad intelectual es que, aunque durante 8 años de promesas no incluyas el nombre de tu socio en ningún documento legal, conserva la propiedad de todo lo que crea. Clara es dueña del nombre Jennings y Company y de las relaciones con los clientes. Yo soy dueño de todo lo demás. Vi cómo las implicaciones se reflejaban en sus rostros. Sin los sistemas que había desarrollado, Jennings y Company era solo una fachada vacía con un nombre llamativo. No tenían nada que vender, ni infraestructura para dar soporte a los clientes, ni inteligencia artificial para automatizar procesos. Eran un concesionario de coches sin coches, un restaurante sin cocina. No puedes hacerlo, dijo Diane, pero su voz sonaba poco convincente. Sabía que yo podía. Todos sabían que yo podía. Ya lo hice, respondí. Miré a mi alrededor una vez más, asimilando la destrucción, el pánico, el hermoso caos que había creado con una sola orden y 8 años de planificación de contingencias. Ah, y por cierto, Jerry y Priya, de tu junta directiva, me llamaron esta mañana. Se incorporan a Arc4 como asesores senior. Dijeron que les encantaba mi sentido del humor. Eso aún no era del todo cierto. Jerry y Priya habían enviado correos preguntando, pero no habíamos concretado nada. Sin embargo, las caras de todos hicieron que el esfuerzo valiera la pena. Clara se me quedó mirando fijamente, abriendo y cerrando la boca como un pez que se ahoga en el aire. Por primera vez en su vida, no tenía absolutamente nada que decir. Me acomodé la corbata una vez más y me dirigí a la puerta. Antes de irme, me volví,
captando por última vez la expresión de devastación de Clara. Ah, y Clara, si se te cae el bolígrafo hoy, recógelo tú. La puerta se cerró tras de mí con un clic satisfactorio, y caminé hacia el ascensor con la cabeza bien alta, dejando los restos del imperio de Clara esparcidos por aquella sala de conferencias como el rompecabezas más caro del mundo. 48 horas. Eso fue todo lo que necesitó Arc4 Technologies para pasar de ser una idea surgida de un despecho mientras comía palomitas y veía The Office a convertirse en la empresa más popular del sector tecnológico. En 48 horas, mi recién creada compañía se hizo viral en Twitter, LinkedIn e incluso TikTok, donde un tipo con un peinado increíble había subido un vídeo sobre el ascenso meteórico más rápido en la historia de la tecnología, que alcanzó unos 4 millones de visualizaciones. Yo no tenía TikTok, valoraba mi capacidad de atención. Pero mi sobrino me envió el enlace con unos 17 emojis de fuego y el mensaje: tío, eres famoso. El miércoles por la tarde, después de salir de la sala de juntas de Jennings y CEO, hice lo que cualquier persona razonable haría tras destruir el imperio multimillonario de su exmujer. Fui a Costco y compré un pollo asado, porque el rencor da hambre y llevaba 36 horas a base de palomitas y cerveza. Luego volví a casa. Acondicioné un espacio de oficina en mi habitación de invitados, esa que Clara siempre insistía en que fuera una sala de meditación, pero en la que nunca meditó, y me puse a trabajar para construir algo que de verdad fuera mío. Los documentos de constitución de Arc4 Technologies se presentaron el miércoles a las 6 de la tarde. Elegí el nombre de camino a casa desde Costco, parado en un semáforo en rojo, comiendo pollo directamente del envase como un emprendedor primitivo. ARK. Porque sonaba a tecnología punta y además me recordaba al reactor ARK de Iron Man, y Fury, porque literalmente estaba forjando una nueva empresa de las cenizas de mi matrimonio fracasado. Además, sonaba bien, algo que importa más de lo que la gente quiere admitir a la hora de nombrar empresas. El jueves por la mañana, mi bandeja de entrada parecía haber sido bombardeada con una gran oportunidad. Inversores que habían huido de Jennings y CEO. Como ratas que abandonan un barco que se hunde, de repente estaban muy interesados en tomar un café conmigo. Los mensajes de LinkedIn llegaban a raudales, tanto que la aplicación se bloqueaba constantemente. Mi teléfono, que por fin había vuelto a encender el miércoles por la noche, tenía otras 200 llamadas perdidas, pero esta vez no eran de la gente de Clara gritándome. Eran de empresas de capital riesgo, grupos de inversión privada e inversores ángel que, al parecer, adoran la historia del genio tecnológico despechado que arrasa con el imperio de su exmujer y construye uno nuevo, desde las cenizas. La primera consulta seria provino de Michie Sanderson, un inversor de capital riesgo de Bay Area Capital que había invertido en la ronda B de la serie S de Jennings y CEO 3 años atrás. Su correo electrónico fue deliciosamente directo. Debería estar enfadado contigo por haber arruinado mi inversión. En vez de eso, quiero invitarte a comer y escuchar tu presentación de Arc4. Además, esa frase sobre el bolígrafo fue legendaria. Mis socios lo han estado citando toda la mañana. Nos reunimos en un asador del centro el jueves por la tarde. Michie era uno de esos tipos que tenía exactamente el aspecto que uno esperaría de un inversor de capital riesgo de Silicon Valley. Ropa informal cara que probablemente costaba más que mi primer coche, gafas de diseño. Un reloj que podría financiar el PIB de un país pequeño. Pidió un whisky escocés más viejo que la mayoría de los recién graduados y fue directo al grano. Lo que hiciste fue la jugada estratégica más brillante que he visto en 10 años o una locura total. Dijo, haciendo girar su whisky como si estuviera en un anuncio. Apuesto por algo brillante. ¿Cuál es la propuesta? Se la expliqué. Arc4 Technologies se especializaría en soluciones de IA empresarial y arquitectura de software a medida. Básicamente, todo lo que había desarrollado para Jennings y su equipo. Pero mejor, y sin la carga de un director ejecutivo que me trataba como a un empleado. Yo era dueño de toda la propiedad intelectual, todos los algoritmos, todos los sistemas propietarios. Podía licenciarlos, mejorarlos o crear soluciones completamente nuevas desde cero. La oportunidad de mercado era enorme porque, como habían demostrado los acontecimientos recientes, la mayoría de las empresas no tenían ni idea de lo vulnerable que era realmente su infraestructura tecnológica. ¿Qué tan vulnerable es la infraestructura tecnológica de la mayoría de las empresas?, preguntó Michie, inclinándose hacia adelante con interés. Sonreí.
Digamos que si su desarrollador principal decide actuar por su cuenta, probablemente estén perdidos. La mayoría de los sitios no documentan bien, no crean redundancias y desde luego, no consideran el riesgo de que la persona que lo construyó todo decida que ya basta y sea tratada como basura. Michei soltó una carcajada genuina que hizo que la gente de la mesa de al lado lo mirara. Es la propuesta más sincera que he oído en años. La mayoría de los fundadores intentan venderme la idea de que van a cambiar el mundo. Básicamente, están diciendo que van a lucrarse con la disfunción empresarial y la pésima gestión. Exacto, dije. Y hay muchas disfunciones corporativas de las que sacar provecho. Para cuando llegó el postre, una especie de chocolate que costaba $32 y venía con hojuelas de oro, porque a los ricos les encanta fingir que comen metales preciosos. Michei se había comprometido a una ronda de financiación inicial de $5 millones. $5 millones por una empresa que apenas tenía 2 días de vida y que consistía en mi portátil y un plan de negocios que había escrito entre episodios de The Office. Cuento contigo, dijo Michei, estrechándome la mano al otro lado de la mesa. No solo porque la tecnología sea sólida, que lo es, sino porque tienes la mejor historia de origen que jamás haya escuchado. El incidente del bolígrafo que lleva a un marido a arruinar la empresa de su esposa va a tener una gran repercusión mediática. La historia se cuenta prácticamente sola. Y tenía razón. Para el viernes por la mañana, el Wall Street Journal había publicado un artículo titulado La caída de Genin Sun Company y el auge de ArcForge, una alianza tecnológica fallida. Forbes continuó la historia con un análisis de cómo la venganza de un desarrollador transformó el panorama del software empresarial. Incluso Bloomberg se sumó a la polémica con un artículo que analizaba las vulnerabilidades sistémicas que quedaron al descubierto tras el colapso de Jennings. Entrevistaron a expertos del sector, a la competencia e incluso intentaron entrevistar a Clara, quien al parecer se había atrincherado en su casa y no atendía llamadas de nadie excepto de sus abogados y su terapeuta, presumiblemente en ese orden. ¿Lo mejor de todo? Todos y cada uno de los artículos mencionaban el bolígrafo. Ese estúpido bolígrafo de platino se había convertido en el símbolo de toda la saga, el incidente que desencadenó miles de artículos de opinión sobre el respeto en el trabajo, la dinámica matrimonial y el emprendimiento, y la importancia de tratar a tus socios fundadores técnicos como seres humanos. Mientras tanto, Genin Sun Company se encontraba en una espiral descendente sin precedentes. Sus acciones habían sido excluidas de las principales bolsas tras la suspensión de la cotización el miércoles. Los clientes huían a toda velocidad, sin que se pudiera decir incumplimiento de contrato. Los empleados actualizaban sus perfiles de LinkedIn y enviaban currículos en masa. La empresa, que el martes tenía un valor de $3.200 millones, se encontraba ahora en proceso de liquidación, con un valor inferior al del mobiliario de sus oficinas en el centro. El patrimonio neto personal de Clara, que el mes pasado había figurado en la lista de fortuna de mujeres multimillonarias hechas a sí mismas, se había desplomado un 97%. Los medios se dieron un festín con la rectificación, y aunque una parte de mí sentía que debía sentirme culpable por destruir el trabajo de toda su vida, sobre todo recordaba aquella llamada. He decidido cortar todo contacto. Mantenerme alejado para siempre. Sí, bueno, cuidado con lo que deseas, Clara. Para el viernes por la tarde, ya había contratado a mis 2 primeros empleados. Jerry Blackwood y Priya Kapoor llevaban 4 años en el consejo de administración de Genin Sun Company. Ambos eran brillantes, experimentados y, al parecer, más leales a la buena tecnología que al ego de Clara. Jerry era un antiguo director de tecnología de una empresa Fortune 500 que se había jubilado anticipadamente y se aburría. Priya era consultora estratégica especializada en reestructuraciones empresariales y tenía una red de contactos que hacía que las cosas sucedieran. Llegaron a mi casa, que también funcionaba como oficina temporal, el viernes a las 2 de la tarde, vestidos de manera informal elegante y con café de una buena cafetería del centro. Nos sentamos en mi sala, la misma donde había cenado pasta sola el martes por la noche, y hablamos de estrategia. Tengo que preguntarte, dijo Jerry después de repasar los aspectos básicos del reparto de acciones y la definición de roles. ¿Cuál es tu filosofía de liderazgo? Toda empresa necesita algún principio rector. Lo pensé durante medio segundo. La respuesta era obvia.
Lo había sido desde el momento en que ese bolígrafo rodó por el suelo de la sala de conferencias. Sonreí. Si se te cae el bolígrafo, recógelo tú mismo. Jerry y Priya se miraron y luego estallaron en carcajadas. Unas carcajadas genuinas que llenaron la habitación y me hicieron sentir, por primera vez en años, que estaba exactamente donde debía estar. Me encanta. Dijo Priya, secándose las lágrimas. Eso irá en nuestra página web. Eso irá en nuestras tarjetas de visita. Esa va a ser nuestra cultura corporativa. Por supuesto que sí, dije, levantando mi taza de café. Bienvenidos a ArcForge, donde creamos tecnología de vanguardia y tratamos a las personas como seres humanos. Un concepto revolucionario, lo sé. Chocamos nuestros vasos de café de papel como si fueran copas de champán, y miré a mi alrededor, en mi sala, ante el comienzo de algo real, algo mío, algo que Clara no podía tocar, ni atribuirse, ni menospreciar. Afuera, brillaba el sol. Mi teléfono no paraba de vibrar con consultas de inversores. Y en algún lugar de la ciudad, en una casa minimalista que parecía más un museo que un hogar, mi exmujer probablemente estaría sentada en su despacho, rodeada de abogados, intentando comprender cómo su vida perfecta se había derrumbado en menos de una semana. Esperaba que estuviera cómoda. Esperaba que recordara quién había construido todo lo que había perdido. Y de verdad esperaba que aprendiera a escribir ella misma. Una semana después de la caída de Jennings & Company, estaba sentado en mi nueva oficina en el piso 23 de un edificio en el distrito financiero, revisando propuestas de contrato de 3 empresas de la lista Fortune 500 que, al parecer, estaban encantadas con la idea de contratar al tipo que acababa de protagonizar la implosión corporativa más espectacular de la historia reciente. La oficina no era enorme, unos 140 metros cuadrados, pero era mía. Mía de verdad, con mi nombre en el contrato de alquiler, mi logo en la puerta de cristal esmerilado y sin el más mínimo riesgo de que alguien me dijera que el escritorio que había elegido no era lo suficientemente deseo. Hablando del escritorio, había elegido deliberadamente el mismo modelo de IKEA que tenía en la habitación de invitados de casa. La que Clara había mirado con un disgusto apenas disimulado y había dicho que me hacía parecer un autónomo, trabajando desde una cafetería en lugar de un hombre de negocios serio. Era de roble macizo, tenía una buena gestión de cables y costaba unos $300, lo que significaba que podía permitirme derramar café sobre ella sin tener una crisis existencial por la depreciación del mueble. La había combinado con una cómoda silla ergonómica, 2 monitores y un Funko Pop de Spider-Man que mi sobrino me había regalado por mi incorporación a la oficina. El Spider-Man estaba colocado en un lugar destacado, a la vista de los clientes, porque si no soportaban a un director ejecutivo aficionado a los cómics, probablemente tampoco soportarían trabajar conmigo. Jerry tenía la oficina contigua a la mía, separada por una mampara de cristal que podíamos esmerilar para mayor privacidad, pero que normalmente dejábamos transparente porque habíamos descubierto que ambos pensábamos mejor cuando podíamos intercambiar ideas espontáneamente durante el día. Priya se había apropiado de la oficina de la esquina con mejores vistas, argumentando que, como responsable de crecimiento estratégico, necesitaba ver el horizonte, lo que Jerry y yo sospechábamos que era solo una forma elegante de decir, quiero las ventanas bonitas, pero habíamos accedido porque Priya ya estaba consiguiendo clientes más rápido de lo que nosotros podíamos incorporarlos. Eran alrededor de las 2:30 de la tarde de un martes, justo una semana después de haber pulsado Enter y visto derrumbarse el imperio de Clara, cuando nuestra recepcionista, Katie, llamó a mi escritorio. Katie era estudiante universitaria, trabajaba a tiempo parcial y estudiaba informática en la Universidad Estatal. Se había ganado mi respeto de inmediato al presentarse a la entrevista con un portafolio de proyectos personales y una total falta de tolerancia hacia las tonterías corporativas. Hay alguien que quiere verte, dijo Katie por el intercomunicador, con ese tono ascendente al final de la frase, como una pregunta, aunque técnicamente fuera una afirmación. No tiene cita y no quiere dar su nombre, pero parece intensa. Miré mi calendario. Nada programado hasta dentro de una hora. ¿Dijo de qué se trataba? No, solo preguntó si estabas y luego se quedó mirando la puerta como si estuviera decidiendo si entrar o quemar el edificio. Jerry, que podía oír la conversación a través de la mampara abierta, levantó la vista del portátil y articuló sin emitir sonido el nombre de Clara, arqueando las cejas. Me encogí de hombros,
pero presentía que probablemente tenía razón. ¿Quién más aparecería sin avisar y con tanta intensidad como para poner nerviosa a nuestra imperturbable recepcionista? «Que pase», dije, reclinándome en la silla y tratando de decidir qué expresión facial debía poner. ¿Profesional? ¿Presumida? ¿Preocupada? Me decidí por una curiosidad neutral, que probablemente era la opción más madura, aunque la presunción me llamaba a gritos. La puerta se abrió y entró Clara. Pero no era la Clara que había visto por última vez en esa sala de juntas hacía una semana. Y desde luego no era la Clara que se sentaba a la cabecera de las mesas de conferencias como si fuera de la realeza presidiendo a sus súbditos. Esta Clara parecía haber sobrevivido a una guerra y haber sufrido una dura derrota. Su cabello, normalmente peinado con un estilo impecable, estaba recogido en una simple coleta que, de hecho, parecía hecha por una persona normal, no por una profesional que cobra $200 la hora. Llevaba vaqueros, que solo le había visto usar 2 veces en 8 años, ambas bajo una presión extrema, y un suéter sencillo que parecía sacado de una tienda normal, no de una boutique donde te sirven champán mientras compras. Pero lo que realmente me impactó fueron sus ojos. Estaban agotados, con ese tipo de agotamiento que da no dormir bien durante días, llorar hasta quedarte sin lágrimas, ver cómo todo lo que habías construido se derrumbaba y darte cuenta de que no podías evitarlo. Las armas de destrucción masiva, de un azul gélido, se habían fundido en algo que parecía casi humano, casi vulnerable. No la flanqueaban guardaespaldas. Ningún asistente la seguía tomando notas. Ningún fotógrafo documentó su llegada para las redes sociales. Clara estaba allí, de pie en la puerta, pareciendo aún más pequeña, como si el peso de la semana anterior la hubiera disminuido físicamente. Nos miramos fijamente durante un largo rato. A través del cristal, vi a Jerry fingiendo trabajar en su portátil mientras nos observaba con la misma intensidad que alguien viendo compulsivamente el final de un reality show. Desde la oficina de Priya, la oí decir algo por teléfono y luego la llamada se cortó de repente. Estaba segura de que también estaba escuchando. «Me humillaste», dijo Clara finalmente, en un susurro. No era acusatorio, ni airado. Simplemente era triste. Una declaración de hechos hecha por alguien que había tenido una semana para reflexionar sobre lo sucedido y había llegado a una conclusión al respecto. Me recosté en mi silla, esa silla de IKEA de $300 que adoraba precisamente porque la irritaba, y me tomé mi tiempo para responder. Una parte de mí quería atacarla sin piedad, recordarle cada desaire, cada comentario despectivo, cada vez que me había tratado como si fuera inferior. Pero al verla allí de pie, derrotada y exhausta, me di cuenta de que no hacía falta. El marcador era bastante claro. «No, Clara», dije con calma. «Te has humillado a ti misma. Acabo de enviar la factura». Se estremeció como si la hubiera abofeteado, pero no discutió. No intentó defenderse ni echar la culpa a otros ni lanzarse a uno de sus discursos cuidadosamente ensayados, sobre liderazgo y decisiones difíciles. Simplemente se quedó allí, asimilando el golpe, y luego su mirada comenzó a recorrer mi oficina. Miró el escritorio de IKEA, ese que no era lo suficientemente profesional, mis 2 monitores mostrando líneas de código y proyecciones financieras, el Funko Pop de Spider-Man que custodiaba mi taza de café, la foto enmarcada de mi hermano y yo en la cena de Acción de Gracias del año pasado que había colgado en la pared porque me hacía sonreír. La pizarra blanca cubierta de notas de lluvia de ideas y dibujos horribles de nuestra sesión de estrategia de esta mañana. La cafetera en la esquina, una buena máquina de espresso que Jerry había insistido en que necesitábamos. Y el minibar lleno de cerveza de verdad buena en lugar de la cerveza artesanal carísima que Clara siempre había preferido. Su mirada se detuvo en el escritorio un buen rato, y casi podía ver el recuerdo reproduciéndose en su cabeza. Ella en la puerta de nuestra habitación de invitados, hace 3 años, mirando ese mismo escritorio con desdén, sugiriéndome que me comprara algo más profesional si quería que me tomaran en serio. Le expliqué que el escritorio estaba bien, que era funcional, que no todo tenía que ser un símbolo de estatus. Ella puso los ojos en blanco y se fue como si yo fuera una niña que no entendía cómo funciona el mundo real. Ahora ese escritorio estaba en la oficina de una empresa exitosa, con mi nombre en la puerta y con inversores haciendo cola para darme dinero. El escritorio no había cambiado. Lo que había cambiado era la percepción que el mundo tenía de él,
Porque la persona sentada tras él había dejado de permitir que otros definieran su valía. Esto es, empezó Clara, pero se detuvo. Noté que le temblaban un poco las manos. Las juntó para disimularlo. Esto es muy agradable. La oficina. Gracias, dije simplemente. No iba a facilitarle las cosas llenando el incómodo silencio con charla trivial o falsas cortesías. Había venido por algún motivo, y yo tenía curiosidad por saber cuál era. Jerry y Priya, dijo, señalando vagamente las mamparas de cristal donde mis dos empleados habían abandonado por completo cualquier pretensión de trabajar y se limitaban a observarnos abiertamente. Se suponía que debían ser leales a la empresa. Eran leales a los buenos negocios. Corregí. Resulta que eso no es lo mismo que ser leal a ti. Otro escalofrío. Se abrazó a sí misma como si tuviera frío, aunque la oficina era perfectamente confortable. Los abogados dicen que no puedo demandarte. Algo sobre derechos de propiedad intelectual y contratos insuficientes. Inexistentes. Yo los proporcioné amablemente. Los contratos que protegían tu propiedad eran inexistentes. Porque nunca pusiste mi nombre en nada, ¿recuerdas? Tenías pensado hacerlo eventualmente, pero estabas esperando a que estuviéramos más consolidados, aunque ya lo estábamos de sobra. Simplemente no querías compartir el mérito. Lo sé, dijo en voz baja, y eso me sorprendió. No la confesión en sí, sino la forma tranquila en que lo dijo, como si de verdad asumiera la responsabilidad en lugar de darle la vuelta a la situación. Sé que fui yo. Lo sé. Te di por sentado. Di por sentado todo lo que construiste. Esperé. Tenía que haber algo más. Clara Jennings no se presentó en la oficina de su exmarido para ofrecer una simple disculpa. Ese no era su estilo, ni siquiera derrotada. Vine a preguntarle si consideraría revenderme la tecnología, continuó, y ahí estaba. El verdadero motivo de esta visita. No todo. Solo lo suficiente para que Jennings y su equipo cumplan con nuestros contratos vigentes. Tengo inversores dispuestos a financiar la reconstrucción, pero necesitan garantías de que podemos prestar los servicios sin sus sistemas. No tienes nada que entregar. Terminé. Sí, lo sé. Yo lo construí, ¿recuerdas? No puedo pagarte lo que vale, dijo con la voz quebrada, pero puedo ofrecerte el 40% de lo que reconstruyamos. Participación en la sociedad. Tu nombre estará en todo esta vez. Una verdadera colaboración, como debería haber sido desde el principio. Casi me reí. Casi. ¡Qué descaro! Venir aquí, después de todo, y ofrecerme lo que debió haberme dado hace 8 años como si fuera un generoso regalo en lugar del mínimo respeto. Pero no me reí, porque al verla allí parada, comprendí algo importante. No lo quería. No quería reconstruir Jennings y compañía. No quería el 40% de una empresa que siempre llevaría el apellido de mi familia. No quería volver a ser socia de alguien cuando podía ser mi propia jefa. No, dije simplemente. No. Parecía confundida, como si hubiera estado segura de que yo aprovecharía la oportunidad. Pero lo harías. Volvería a ser tu socio, la interrumpí. En una empresa que ya destruí una vez. Clara, no quiero reconstruir tu imperio. Estoy ocupado construyendo el mío. Abrió la boca para replicar, pero la cerró. Miró a su alrededor una vez más. En el escritorio, los monitores, el Spider-Man, la pizarra blanca, la evidencia de algo nuevo, mío e intocable para ella. Claro, dijo finalmente. Por supuesto. Solo pensaba. Bueno, da igual lo que pensara. Se dio la vuelta para irse, y la dejé llegar hasta la puerta antes de volver a hablar. ¿Clare? Se detuvo, con la mano en el marco de la puerta, pero no se giró. Esa llamada telefónica. He decidido cortar todo contacto. Mantente alejado para siempre. Recuérdalo. Sus hombros se tensaron. Sí. Bien. Porque esta es la última vez que me exiges algo. Nunca más. Se acabó. La empresa ha terminado. Lo que fuimos, terminó. Hay que seguir adelante.
Se quedó allí un instante más, y pensé que tal vez se daría la vuelta, intentaría una vez más convencerme, o hacerme sentir culpable, o manipularme. Pero no lo hizo. Simplemente asintió una vez, con un gesto rápido y seco, y salió de mi oficina sin decir una palabra más. A través del cristal, la vi pasar junto al escritorio de Katie, junto al logotipo de Arc4 en la pared, y salir al pasillo. El ascensor sonó. Entró. Y entonces se fue. Jerry apareció en mi puerta unos 4 segundos después. Joder, tío. Sí, estoy de acuerdo. ¿Estás bien? Lo pensé. Lo pensé de verdad. Entonces sonreí. Sí, Jerry. En realidad soy perfecto. Pasaron los meses. Arc4 prosperó como una planta que por fin sale de la sombra y recibe luz solar directa. Habíamos cerrado acuerdos con 12 clientes importantes, contratado a 15 empleados y nos habíamos mudado a unas oficinas más grandes con una sala de descanso en lugar de solo una mini nevera y oraciones. Me había mudado a un loft en el centro con ladrillo visto, suelos de madera y mi perra Buster, una Golden Retriever que había adoptado de un refugio y que me recibía cada día como si fuera un héroe de guerra que volvía a casa, en vez de un simple teletrabajador en chándal. A veces, cuando leía las noticias sobre la liquidación de Jennings y CEO, sonreía y le susurraba a Buster: se arrepentirá, amiga. Ella meneaba la cola en señal de solidaridad, porque los perros son excelentes para apoyar pequeñas venganzas. Me preguntaban si la echaba de menos. Amigos, familia, incluso aquella camarera entrometida de mi cafetería habitual que se creía con derecho a saber toda mi vida, porque le dejaba buena propina. Claro que tenía la respuesta perfecta, como si echara de menos el internet por módem. La libertad sabía a café expreso y a venganza, y en algún rincón polvoriento de alguna corporación, un pin de platino seguía esperando a que alguien más lo recogiera. Ya no era mi problema.